Vean, por favor, abran muy bien los ojos en esta parte. Es muy fácil, ¿sí? Voy a hablar de todo lo que se puede hacer. Vean, por favor. Qué chido. Nosotros podemos hacer lo siguiente. Nos piden resolver este problema ohms de peso X y esto es 10, 6, 2. ¿Sí? Ampere. Bien, nos piden encontrar, ¿sí? B sub X, supóngase. Nos piden encontrar B sub X, que es irrelevante para este caso. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Estamos hablando de la respuesta de un circuito eléctrico, ¿sí? a un estado senoidal permanente. Estamos conectando una señal senoidal, ¿sí? a este circuito, a este sistema, y queremos ver su respuesta en estado senoidal permanente. Bien, primero, si nosotros tenemos que el voltaje de la fuente es igual a 10 seno de 2t, ¿sí? Nosotros tenemos dos opciones. O lo pasamos a coseno o lo trabajamos en seno. ¿Por qué? Vean qué chido. ¿Se acuerdan de la gráfica? Más coseno, ¿sí? Y más seno. Seno de teta más coseno de phi, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Cómo nosotros pasamos del seno al coseno? Del coseno al seno, ¿sí? Esto será igual a tener 10 coseno de ¿qué? De 2t, ¿sí? ¿Más cuánto? Menos 90 grados. ¿Está claro? ¿Sí? Está claro. Esto pasaría a ser eso. Por lo tanto, tendríamos nosotros que esto es igual a 10 con el ángulo de menos 90. Está claro. Por lo tanto, cuando nosotros encontremos V sub X y nos dé que el fasor V sub X es igual a 10 o 100 si quieren, con un ángulo, no puede ser mayor, pero bueno, esto es I sub S, disculpen, esto es corriente. I sub S de T. Vamos a tener, por lo tanto, supónganse que eso sea, V sub X sea 10 con ángulo de 20 grados. ¿Sí? Para que no sea igual, es 8. Si nosotros hemos trabajado con coseno, ¿sí? Al pasarlo a tiempo, nos daría que V sub X de T sería igual a 8 coseno de 2T más 20 grados. Está claro. Primer punto. Obviamente, ¿a qué frecuencia va a trabajar el circuito? El circuito trabaja a la frecuencia de la fuente que lo está alimentando. Por lo tanto, la frecuencia es 2 radianes por segundo. ¿Está claro? ¿Sí? Está claro. Hasta el momento no hay ninguna duda. Entonces, el circuito trabaja a la frecuencia que trabaja la fuente, la entrada del circuito. ¿Sí? Esa es la frecuencia a la cual va a estar trabajando. Y entonces nosotros tenemos que si pasamos el fasor a coseno, lo trabajamos con coseno y el fasor, las respuestas va a estar al coseno. Pero también nosotros podemos trabajar esto como 10 con ángulo de 0 grados, ampere. ¿Por qué? Porque entonces nosotros vamos a tener que V sub X, ahora al darnos esto, sabremos que será ¿qué? Seno. ¿Sí? Está claro. Porque todo se retrasa temporalmente. Estamos claros. El ángulo se va a retrasar de todos. Es lo mismo. ¿Sí está claro? Lo podemos pasar esto lo podemos pasar a seno. Y entonces, ¿qué nos daría?
Para pasar de coseno a seno, ¿qué tendrías? Eso sería 2 seno de 2t más 20 grados más 90 grados. ¿Está claro? Está claro, por favor. Y lo trabajamos en seno. Si estamos trabajando. Es lo mismo, esto es lo mismo. Esto es lo mismo que esto. Entonces, por practicidad, nada más, ustedes pueden trabajar ya sea los fasores en senos o cosenos, sabiendo que la respuesta en frecuencia la pasamos a tiempo siendo seno. ¿Está bien claro? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Nada. Todo claro. Perfecto. Excelente. Entonces, pasemos este circuito a frecuencia. Y entonces nos daría 10 con ángulo de 0 grados. 10 con ángulo de 0 grados amperes. ¿Sí? La resistencia permanece como 2 ohms. Si quieren, pongamos un color más fuerte que se diferencie mejor. Tiene un rojo por ocasión. ¿Sí? Esto será, por lo tanto, 10 con ángulo de 0 grados amperes. Esto se mantendrá como 2. Y ahora las minúsculas las estamos ocupando para tiempo y las mayúsculas para frecuencia, pero además fasor. Es una mayúscula, pero negrita, por favor. Y ahora el capacitor, que es igual a 0.2 farad, pasa a ser que la impedancia 1 entre J omega C, eso es menos J 1 entre omega C, omega es 2 por punto 2, uno entre punto 4, 1 entre es J 2.5 ohms. Está claro. Y entonces esto pasa a ser menos J 2.5 ohms. Esta resistencia, 4 ohms, y ahora esa fuente pasa a ser una fuente de voltaje controlada por voltaje fasor Vx. El inductor es de 2 henrys, pasa a ser J omega L, que esto es igual a tener a J.2 por 4 ohms, J4. J4. Y ahora ya tenemos el circuito en frecuencia. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No borres todavía, porfa. ¿Perdón? No borres todavía, porfa. Chivísimo, chivísimo. Chivísimo. Ya, gracias. Vale, no, claro, claro, perdón, ¿sí? Excelente. Entonces, vean, primero, ¿cuántos los vamos a resolver por nodos, por mallas? Vamos a buscarle todas las cosas que podamos hacer con este circuito. Transformación de fuentes, todo lo que podamos hacer. Estamos. Ahora, nodos. Vamos con nodos. ¿Cuántos nodos hay acá? 1, 2, 3, 4 nodos. Este nodo de referencia, ¿sí? Y entonces decimos V1, V2 y V3. Fasor voltaje 1, fasor voltaje 2 y fasor voltaje 3. Fasor voltaje 4 es nuestro cero. Por lo tanto, vamos a tener nodo 1. Y vamos, por lo tanto, corrientes saliendo del nodo positivo, menos 10 con ángulo de 0 grados, más V1 entre 2, más V1 menos V2 entre menos J 2.5. ¿Está claro?
Esto es igual a 0. Esta es mi primera ecuación. ¿Sí? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ahora, nodo 2. ¿Qué vamos a tener con el nodo 2? V sub 2, fasor voltaje 2 menos fasor voltaje 1 entre menos J 2.5 es lo mismo. El nodo a donde estemos situados es ese voltaje mayor que cualquier otro nodo. ¿Sí? Más fasor voltaje 2 entre J4 más V sub 2 menos V sub 3 entre 4. Es igual a 0. ¿Está claro? Y esta es mi segunda ecuación. ¿Sí? Tercera ecuación. ¿Cuál es? V sub 3 es el supernodo 3. ¿Sí? Es un supernodo. ¿Por qué? Porque V sub 3, ¿cuánto vale? 3 V sub X. ¿Y V sub X a qué es igual? V sub X es igual a V sub 1. Por lo tanto, eso nos daría 3V sub 1. Y esta es nuestra tercera ecuación. Está claro. Lo meten a sus supercalculadoras y lo obtienen la respuesta rápidamente. Es un sistema de ecuaciones, ¿sí?, con coeficientes complejos. La forma de trabajar es exactamente la misma, solo que ahora trabajan con complejos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? Vamos a encontrar que V sub 1 o V sub X te les va a dar, y aquí es importante, les va a dar V sub 1, fasor voltaje 1, les va a dar 20.96 con un ángulo de 58 grados. Entonces, desde el momento en que nosotros hemos dicho que esto es 10 con ángulo de 0, pasamos ese fasor, perdón, que se lo tapo la cámara, pasamos ese fasor, aquí se le echó, pasamos ese fasor, ¿sí?, el seno, el 10 seno de 2t, lo pasamos a 10 con ángulo de 0, nosotros sabemos perfectamente que podemos decir que V sub 1 de t es igual a 20.96 seno de 2t más 58 grados volts. ¿Sí? Está claro, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Es lo mismo, solo que ahora se trabaja con complejos. Mauricio, ¿podrías repetir por qué tomamos seno y no coseno en ese último detalle? Porque vos estás diciendo esto, que esto es 10 con ángulo de 0. Si nosotros partimos, ¿te acordás? Nosotros partíamos de, vos tenías que si V de t era igual a Vm coseno de omega de t más phi, ¿sí? Esto es igual a tener a la parte real de V sub m e a la j omega de t e a la j phi, ¿sí? Esto es igual a tener la parte real de V sub m e a la j phi e a la j omega de t, ¿sí? Vos partías de esto, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? Esto es
mi fasor voltaje. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es lo siguiente. Si esto lo pasás vos a, y estamos asumiéndolo de esta forma, acordémonos, yo como nunca me acuerdo de eso, ocupo esto, coseno de phi, seno de phi, ¿sí? Y entonces esto expresado, eso seno más 90 grados, perdón, menos 90 grados, ¿sí? Sería E a la menos J 90 grados, ¿sí? Te daría todo ese desfase, lo vas llevando hasta el final. ¿Está claro? Todo ese desfase lo vas llevando hasta el final. Por lo tanto, es lo mismo que nosotros trabajemos, ¿sí? Con seno. Nos da lo mismo si nosotros trabajamos, como esto era 10, perdón, esto era 10 seno de 2t amper, ¿sí? Nos da igual, ahí está. Nos da igual que nosotros digamos que este es el fasor, sabiendo que y manteniéndolo, que ese desfase se va a llevar a que al obtener vos el fasor, vos lo pasás a seno. Es lo mismo. Trabájenlo, pásenlo a coseno, y la respuesta que te va a dar el ángulo va a estar, ¿sí? Más 90 grados. 58 más 90 grados. Estamos claros. ¿Sí? Y entonces eso es lo que te va a suceder. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, gracias. Chivo, chivo. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos? Vamos a ver. Mallas. Fasor corriente malla 1, fasor corriente malla 2 y fasor corriente malla 3. ¿Sí? De la misma forma lo hacemos. Malla 1. ¿Qué es lo que vas a tener? La malla 1 es una supermalla, por lo tanto, I sub 1 es igual a 10 con un ángulo de 0 grados, amper. ¿Sí? Primera ecuación. Malla 2. ¿Qué es lo que vas a tener en la malla 2? I sub 2 menos I sub 1 más menos J 2.5 I sub 2 más J4 I sub 2 menos I sub 3 es igual a 0. ¿Sí? Malla 3. Esta es mi segunda ecuación. Malla 3. ¿Qué van a tener? J4 I sub 3 menos I sub 2 más 4 I sub 3 más 3 Vx es igual a 0. Esta es mi tercera ecuación. ¿Sí? Ecuación auxiliar. ¿Cuánto vale 3V sub? ¿Cuánto vale V sub X? ¿Cuánto vale V sub X? Ecuación auxiliar. V sub X, ¿a qué va a ser igual? A 2 por I1 menos I2. Vx es igual a 2 I sub 1 menos I sub 2. ¿Está claro? Por favor.
¿Alguna pregunta hasta acá? Todo bien. Gracias a Dios. ¿Sí? Perfecto, ya vamos. Bien. ¿Qué más podemos hacer con este programa? ¿Esa resistencia era de cuánto? De 2, creo yo. De 2, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, de 2. Vale. De 2. Bien. ¿Qué quizás nos pueden pedir? La impedancia que ve la fuente. La impedancia ve la fuente. ¿Sí? Es muy simple eso, pero bueno. Veamos. Thevenin. ¿Qué caso tenemos de Thevenin? ¿Sí? Tenemos solamente elementos sencillos más impedancia más una fuente de voltaje. ¿Sí? El equivalente Thevenin de todo esto es una sola impedancia. ¿Está claro? Por lo tanto, es el tercer caso, y nosotros podemos alimentar este sistema a una fuente de voltaje con ángulo de 0 volts. Perdón, esta es unidad, volts. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, nosotros tenemos que V sub 1, V sub 2 y V sub 3. Tenemos, por lo tanto, nodo 1, V1 es igual a 1 con un ángulo de 0. ¿Sí? Luego, nodo 2, vas a tener que V fasor menos V sub 1 entre menos J 2.5, ¿sí? Más V sub 2 entre J4 más V sub 2 menos V sub 3 entre 4 es igual a 0. ¿Sí? ¿Cuánto vale V sub 3? Nodo 3. Nodo 3, ¿a qué va a ser igual? Es también un supernodo, y entonces tendríamos que V sub 3 es igual a 3 veces V sub 1. ¿Sí? Está claro. Por lo tanto, sería 3 con un ángulo de 0. V sub 3 es igual a 3 con ángulo de 0 grados. Y entonces tendríamos que V sub 2 entre menos J 2.5 más V sub 1 entre J 2.5 más V sub 2 entre J4 más V sub 2 entre 4, esto es 1, además, esto es 1, más V sub 2 entre 4 menos 3 entre 4 es igual a 0. ¿Cuánto vale V sub 2? Por favor, ¿alguien tiene una calculadora a la mano? Dígame si alguien tiene, si no, queda expresado nada más.
¿Alguien lo está haciendo? Uh-huh. ¿Alguien lo hace? No, no importa. Encontramos la corriente entre ese nodo y entonces vamos a ver que V entre I te va a dar la impedancia. Ahora, lo que sí quiero es la respuesta a esto. Veamos. Y eso es muy importante. A esta altura. Si la impedancia de Thevenin que ve la fuente es igual a 10, supóngase, para no poner 10, pongámosle 35 con un ángulo de 20 grados, ¿qué tipo de impedancia es? ¿Resistiva, capacitiva o resistiva inductiva? Creo que es nuestro inter. ¿Qué pasó? ¿De qué inter? ¿Qué pasa? ¿No se escucha bien? Hola. ¿Alguien que me hable? ¿Está borroso? ¿Está borroso? Algo borroso. Bien, permíteme. Ya veo, sí. Acuérdense que se desenfoca. Voy a apagar un momento la cámara. Sí, voy. Hola, ¿se ve mejor? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Entonces, sí, mejor. Vale, perfecto. Sí. No logro todavía entender por qué OBS sigue hecho todos los cambios. Si alguien me puede ayudar, ¿por qué OBS, aunque esté cerrado, manipula mi cámara? ¿Ya? Entonces, bien. Si alguien lo logra descifrar, por favor, me lo dice. Bien, entonces, continuando. Si llegamos a encontrar, no tengo ni idea cuál es el valor, pero suponiendo que se encuentra esto, 35 con un ángulo de 20, ¿qué tipo de impedancia tenemos? ¿Resistiva, capacitiva o resistiva inductiva? Vamos. Esto te vendría a dar algo así como R más J, ¿sí? Mientras que si tenemos Z, este es igual a, supóngase, 35 con un ángulo de menos 20 ohms, te daría R menos J, ¿sí? La primera, ¿qué tipo de impedancia es? ¿Resistiva, inductiva o resistiva capacitiva? Esto es resistivo inductivo y esto es resistivo capacitivo, ¿sí? Bien.
Bien. Siguiente. Bien, nos piden encontrar B sub 0 y tenemos tres fuentes. Una fuente de voltaje, una fuente de corriente y una fuente de voltaje. La primera fuente de voltaje es 10 con el coseno de 2t. La siguiente es 2 seno de 5t y la siguiente es una fuente de voltaje, ¿sí? Tenemos una fuente de voltaje DC, ¿sí? Por lo tanto, esto solo lo podemos resolver por superposición, ¿sí? ¿Por qué? Porque con esta fuente, este inductor y este capacitor van a tener una impedancia determinada, con esta fuente van a tener otra impedancia y con la fuente DC obviamente es otra impedancia, ¿sí? Primero, veamos, V sub 0 para coseno, para 10 coseno de 2t, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener? Coseno, 10 coseno de 2t, vamos a tener que omega es igual a 2, ¿sí? Radianes sobre segundo. Por lo tanto, nos va a quedar esto como 10 con un ángulo de 0 grados, volts. El inductor nos queda como J4. La fuente de corriente está apagada. La resistencia nos queda de 1 ohm. Y el capacitor nos va a quedar como 1 entre J.2 es 5 menos J5 y esta fuente cortocircuitada resistencia es de 4 ohms. ¿Está claro? Lo que nosotros andamos buscando es esto, V sub 0. ¿Sí? ¿Cómo lo encontramos? Multiplicación. ¿Sí? Multiplicación entre la suma, estos dos están en paralelo, por lo tanto, el paralelo de estos dos nos va a dar, ¿sí?, 2.439 menos J 1.9541 y entonces nos da que V sub 0, fasor V sub 0, esto es V sub 0, va a ser igual V sub 0 prima, va a ser impedancia en la que cae 1 entre la suma de impedancias, que es 1 más J4 más 2.439 menos J 1.954, ¿sí?, por 10 con un ángulo de 0. Por lo tanto, vamos a tener que el primer voltaje va a ser igual a
2.498 con un ángulo de menos 30.79. Lo colocamos y decimos, el fasor voltaje debido a la fuente de 10 coseno de 2t es igual a tener 2.498 con un ángulo de menos 30.79 grados, volts. Ese es nuestro primer voltaje debido a esta fuente. Segundo voltaje, debido a esta otra fuente de corriente. Nuevamente, nos quedaría que esto está cortocircuitado, omega es igual a 5, por lo tanto nos quedaría J10 ohm, 2 con un ángulo de 0 grados amper, sabiendo que es senoidal, 1 ohm, y te queda aquí el capacitor, es 1 entre 0.5 menos J2, y la resistencia te sigue quedando de 4 ohms. ¿Está claro eso, por favor? ¿Sí? Bien. El paralelo de estas dos les queda como el paralelo de los dos queda 0.8 menos J 1.6 ohm, obviamente, porque es una resistencia con un capacitor y le da que la parte imaginaria obviamente es negativa. A veces, ya va a suceder. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? V sub 0, estamos buscando esta. V sub 0, 2', si quieres, que va a ser igual a ¿qué? V sub 0 es igual a 1 por la corriente que circula a través de eso. ¿Cuál es la corriente que circula a través de eso? Impedancia por la que no se va, J10, entre las sumas de impedancias. 1 más 0.8 menos J1 1.6 más J10, ¿sí? Por la corriente que es 2, con ángulo de 0 grados. ¿Está claro? Impedancia por la que no se va entre la suma de impedancias, estos dos están en serie, por lo tanto te queda 1 más 0.8 más J1.6 más J10. Esta es la corriente que circula acá por 1. Eso es el voltaje y esto les va a dar 2.328 con un ángulo de menos 77.91 grados. Por lo tanto, el voltaje debido a la fuente de 2 seno de 5t es igual a 2.328 con un ángulo de menos 77.91 grados volts. ¿Sí? Ya tenemos dos voltajes, ¿sí? Ya tenemos la contribución de dos fuentes. Nos falta ahora la contribución más sencilla, que es la de la fuente de voltaje en DC. Y la fuente de voltaje en DC, ¿qué sucedería? Esto es un circuito abierto y esto te quedaría como cortocircuito, este cortocircuito y este cortocircuito. Este circuito abierto, perdón. Y entonces les quedaría como 1 ohm, 4 ohms, fuente de voltaje de 5 volts y el voltaje que estamos encontrando es este. ¿Cuánto te da V sub 0? V sub 0 es igual a impedancia en la que cae 1 entre la suma de impedancias por el voltaje, pero además es negativo. Por lo tanto, es igual a menos 1 volt.
La respuesta en tiempo es V sub 0 de t va a ser igual a 1, a menos 1, perdón, menos 1 más 2.498 coseno de 2t menos 30.30 menos 30.79 más 2.328 seno de 5t menos 77.91 grados. Volts. ¿Está claro? Eso es el principio de superposición en DC. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bien, perfecto. Entonces, lo último. Espera, no borres todavía, porfis. Chivo. Ahora sí, gracias. Vaya, la mano. Claro. Bien. Bien. Está muy sencillo probar. Veamos. Nos piden encontrar el voltaje V de T, el voltaje a la salida, en esta resistencia de 4 ohms. Lo podemos hacer rápidamente por transformación de fuentes. Si esto lo pasamos a fasor, nos quedaría 10 con ángulo de 0 grados volts. ¿Sí? ¿Está claro? Esto es 2, era de Guardianes 2, esto nos queda como J4 ohms y esto nos va a quedar como, pues, ¿cuánto era? Si era punto 2, va a quedar 1 entre punto 2, va a quedar J5, ¿no? J5 ohms. Por lo tanto, esta fuente de voltaje la podemos pasar a ser una fuente de corriente con una impedancia en paralelo de 1 más J4. Y esto nos quedaría 10 entre 1 más J4. Está claro, por favor. En paralelo con J5, nos quedaría de esta forma. Está claro. Entonces,
La impedancia que nos va a quedar va a ser J5 por 1 más J4 multiplicación entre la suma 1 más J9. ¿Sí? Sí estamos, por favor. Sí estamos. Entonces, esto sería la impedancia equivalente y podemos pasar, por lo tanto, después, esto será la impedancia equivalente, podemos pasarlo a una fuente de voltaje con la impedancia equivalente en serie. Z equivalente, y ahora la fuente de voltaje es la fuente de corriente de 10 con un ángulo de 1 más J4 por Z equivalente. Y de esta forma nosotros hemos transformado la fuente. ¿Está claro, por favor? Transformación de fuentes. Es exactamente lo mismo. ¿Hay alguna pregunta? Sí, yo, Mauricio, si puedes repetir, por favor, dónde salió esa resistencia de 4 en el último circuito. Esto. Sí, pero ya en la transformada, en la última. Ahí abajo, cabal. Esto. Ajá. Hemos llegado hasta acá. ¿Sí? De aquí para adelante. Ah, ok, se agrega entonces lo que quedaba. Sí, entonces, esto es, y queremos verlo de esta forma, ¿no? ¿Sí? Estamos. ¿Sí? Bien. Con esto llegamos al final del 10º capítulo.